Bueno, y para completar este tema del ajuste de imagen, en este caso, para un examen de endometriosis profunda con el transvaginal, pero los conceptos que aquí expongo y los fundamentos de los valores que le doy a los parámetros de la imagen son aplicables al transductor, ya sea el convexo 2D o el convexo 3D. Y esta es una tercera parte mucho más corta para completar la idea con el transvaginal. Bueno, ¿cómo quedó esto? Aquí vamos aquí al transvaginal y ahora le agregué otros ajustes más, pero ya para la parte obstétrica, y seguimos con este que hicimos y que quedó explicado en los dos videos anteriores, endometriosis. Entonces, ahí queda así, quedó la imagen. ¿Y qué le vamos a hacer? QScan, porque eso nos queda atado al preset. QScan, y vamos a chequear en este QScan la compensación. Entonces le sigo pasando la página y aquí está. Y le habíamos dado -10 con este arreglo del TGC. Entonces, un detalle: si lo que se desea es trabajar con la curvatura hacia abajo y no así, es aquí el ajuste. Miren, aquí. ¿Ven? Ahí o acá. Vamos a conservarlo aquí como lo empezamos a hacer. Que voy a explicar ahora en este pedacito, en esta tercera parte. Vamos a completar la idea del 3D. Entonces yo vengo aquí al 3D y aquí está endometriosis, ya está creado uno para el bebé en 3D, endometriosis, y vamos a echarlo a andar de esta manera. Aquí en el set lo echamos a andar, ya tiene arreglado estos parámetros, pero ahora es de la siguiente manera. ¿Qué voy a modificar aquí? Si la captura para el volumen la hacemos en el transverso, porque lo habíamos hecho en el sagital, y entonces aquí en el sagital teníamos fondo uterino, la línea endometrial y el cuello, por ejemplo. Y habíamos gradado esto sobre todo en el ángulo, siempre la calidad va a ser extrema, en el ángulo por la apertura de lado a lado del útero en longitudinal. Pero si queda en transverso, la apertura tiene que ser desde el fondo hasta el cuello del útero, y así es mucho más amplio el ángulo de barrido. Entonces, si yo quiero una captura en transverso, 2D en transverso, lo que tengo que es darle todo el ángulo posible para que quede a todo lo largo del barrido, a todo lo largo del útero, y queda aquí el endometrio. Entonces lo echamos a andar aquí y de esto se trata. Lo echo a andar aquí, sigue la calidad extrema. Esto va a quedar en probablemente en otro ajuste que va a ser en el usuario 3. Entonces yo lo voy a echar a andar aquí y va a aparecer aquí el recorrido. Miren, incluso para un útero en transverso yo puedo cerrar aquí y hacerlo de esta forma, porque que aquí, y lo acepto aquí, y ahora sí lo echo a andar, y es aquí el recorrido. Entonces, en este caso va a quedar aquí el transverso, en el A, en el B el longitudinal, y en el C va a seguir quedando el coronal. Esta parte donde está tomando todo lo que hicimos de las texturas, el rendering, que es como se llama este modo, todo eso, acuérdense que sigue el Volume Shadow Image, que es esta forma, o este que ya va con el Crystal View. Todo eso va a quedar.
Lo único que la adquisición es diferente. Entonces, posición de la imagen y pasa esto aquí hasta el endometrio en transverso. Y aquí va a quedar entonces en coronal, pero con volumen. Eso es todo lo que se hace. Ahora, esto no lo puedo atar a un preset porque esto puede variar este movimiento. Lo voy a dejar como se adquirió aquí. Y ya saben que en posición de la imagen, que es aquí donde se gradúa, se mueve para llevar esta línea a la posición endometrial. Y recuerden que en el render setup se cambian las direcciones de la vista. Entonces, porque en esta adquisición yo puedo esta vista ponerla así, de este lado, y entonces tendría que mover ese útero hacia acá, o ponerla como está aquí, ponerla aquí. Eso hay que hacerlo, es prueba y error. Es aquí en el render setup esta parte. Ya eso lo vimos si lo captura es en longitudinal. Entonces, una vez capturado en transverso, donde lo que modifiqué fue el ángulo de captura, entonces lo que tenemos es que ir a predeterminado, editar, y voy a crear un usuario 3, porque si yo le digo guardar en endometriosis, va a quedar para todos los casos con ese ángulo de 120, muy amplio. Y para el útero en longitudinal es demasiado ángulo. Luego vamos a crear un endometriosis 2, usuario 3, guardar en usuario 3 y renombrar. Y aquí en renombrar jalo mi tablero y aquí le pongo entonces endometriosis. Vamos a ponerle, ya no hay espacio. Vamos a ver si pegadito, si da un espacio más aquí. Aquí sí dio, el 2. El mismo nombre no lo puedo poner porque no me lo deja poner. Entonces ya aquí, OK. Y aquí tengo entonces las dos posibilidades. Captura en longitudinal o captura en transverso. Eso uno lo decide después que ve en 2D cómo está dispuesto todo el útero. Entonces esa es la partecita que faltó. Lo demás sigue exactamente igual. Entonces, bueno, ya cerramos aquí. ¿Y a qué preset de 2D quedó atado? Bueno, vamos al 2D. Y vamos a dar ahora aquí el transductor. Y aquí ya tiene el QScan. Y solo le voy a decir sobreescribir. ¿A dónde va a ir este sobreescribir? Al mismo. Es decir, en el mismo de 2D va a quedar, en el mismo en 2D, aquí va con su QScan adicional, vamos al 3D y en ese mismo van a quedar las dos posibilidades, endometriosis y endometriosis 2. Entonces, cuando yo escoja endometriosis 2, que es este, vean el ángulo. Y si yo escojo el que hicimos, vean el ángulo. Por eso no se pueden juntar. Y bueno, ya me voy al 2D. Y eso, aquí con esta tercera parte ya completamos todo el proceso y manejo en un equipo ERA.